Capítulo 14. El viaje por mar con un herido. Don Geraldo, el canoero de Muisne, recordaba con dramatismo su aventura con el padre de Antonella en 1987. Mientras desayunaban en un restaurante de Muisne, le contaba cómo fue el día que sacaron a un herido moribundo de Sálima en la mitad de la noche. Como le decía, veníamos en mi lancha, con la luna llena llevando a un herido grave. Su padre, el doctor, exprimía los sueros para compensar la hemorragia. Esperamos unos momentos para ver por dónde las olas estaban quebrando y en esa dirección comencé a correr. Aceleré el motor y me monté en una cresta de ola. Corría todo lo que daba el motor antes de que la ola siguiente venga, pero nos alcanzó. Cuando el doctor estaba dando precisamente respiración boca a boca al herido. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ayude! ¡Achique el agua! ¡Rápido que nos hundimos!, le dije. El doctor y los dos familiares que nos acompañaban empezaron a sacar el agua de la lancha a toda velocidad. Volví a montar en la cresta de la ola y salimos al otro lado. La ola nos pasó por encima. Luego nos quedamos en el aire como suspendidos. Estábamos a siquiera unos 3 metros de altura y de ahí caímos. Volamos detrás de otra ola. Fueron unos 3 metros de caída antes de golpearnos nuevamente con el mar y parecía que nos iba a partir el fondo de la lancha. Después de ese salto el mar estaba tranquilo, sin olas. De nuevo le di velocidad al motor de la lancha y con toda esa velocidad posible comenzamos a correr. ¿El paciente se salvó?, preguntó Antonella, que no pestañeaba ni comió nada mientras Geraldo le contaba la historia. El paciente vivió varios días en el hospital, pero luego se complicó. Lo llevaron en una ambulancia a Quito, en la capital. Luego de 3 meses había muerto. Me pareció que nos jugamos la vida por nada. Caramba. ¿Y qué hace ahora? Bueno, viajo de aquí a Esmeraldas, viajo de aquí a Manta, a veces a Colombia. Estoy llevando combustible, alimentos y más cosas que necesitan mis barcos pesqueros. ¿Tiene barcos pesqueros? Sí, algunos. Perdone, casi me olvidaba. También me acuerdo de su papá cuando recién llegó. Él vino a hacer el internado rotativo en Muisne. Fue por el año 1982, creo. Pero en 1981 ya lo ayudé a cruzar, cuando su mamá lo vino a visitar entonces. Ella era secretaria en el puerto de Balao, en Esmeraldas. Su mamá era una joven muy guapa. Vino por el cumpleaños de su padre con una amiga, trayéndole una torta. Recuerdo que su papá tenía problemas en el codo. Se había fracturado y le sangraba por una sutura. Me dijo que fue subiendo una montaña, que se cayó en una grieta. Le habían operado en el hospital Eugenio Espejo, allá en Quito. Le pusieron unos clavos, pero al parecer esos clavos se le estaban saliendo. Luego de esa visita de su mamá, su papá me confesó que estaba decidido. Iba a vivir por siempre con su mamá si ella lo aceptaba. Luego, mire usted la casualidad. Los vi llegar casados al Cabo San Francisco. Yo
les ayudé a cruzar de Muisne al cabo, al frente, a Bunche. Estaban muy enamorados. Su mamá me sorprendió porque ella dejó todo para seguirlo. El cabo era un lugar casi salvaje, no como lo es ahora. En el cabo San Francisco había una selva por todas partes, animales salvajes, avispas, hasta cangrejos que se subían a las casas o caminaban en grupos enormes por la carretera, que era de tierra. Me acuerdo que estaba en Bunche el día que trajeron los vecinos del cabo, su papá y su mamá, a una niña que venía en camilla. Era una niña picada por una serpiente X. Tuvieron que cruzar por el acantilado que separa el cabo de Bunche. Lo cruzaron con la marea alta, cuando las olas golpeaban furiosas en las rocas. Me imagino que lo hicieron por esa pared vertical, con las olas sonando a sus pies. Seguramente hicieron acrobacias en ese risco para pasar a la niña en la camilla. Cuando llegaron al cruce de Bunche, a la niña le salía sangre por los poros. Los llevé al hospital. Crucé rápidamente de Bunche a Muisne. Es que así actuó el veneno de esa serpiente X. La sangre comienza a salir por los poros de la piel. Cuando ya les crucé, corrimos cargándola al hospital en la camilla. Allá no tenían suero antiofídico. Su papá usó otras medicinas. Incluso llamaron a un culebrero y así lograron que la niña se salve, pero ya los músculos de su piernita se atrofiaron y ahora la he visto caminar. Ella camina coja. Ay, hay tantos recuerdos de su padre. Ay, le gustaba mucho nadar. Se cruzaba nadando el relleno a la isla de Muisne. A todos nos sorprendía verlo nadando cuando llevábamos pasajeros de uno a otro lado. Después los muchachos comenzaron a imitarle. Caray, cuántas cosas que le había escuchado a mi padre habían sido ciertas al parecer. Bueno, señorita Anto, tengo que volver a la lancha. Ha sido un gusto conocerla. De igual forma, perdone. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Tal vez usted sabe dónde vive un alemán que es mecánico. Claro, Bernardo. ¿Quién no lo conoce? Tiene un almacén de repuestos frente al hospital. Muchas gracias. Muchas gracias por esa información. Y buena suerte en sus viajes. Antonella se despidió de Geraldo, cruzó el parque hasta la iglesia y entró en ella esperando a encontrar las paredes con los murales que su padre le contó que ahí habían pintado en 1982, pero ya no estaban. Al parecer los habían borrado. Solo el Cristo negro crucificado en un árbol lo habían conservado. Habían borrado lo que fueron los tanques de guerra y los soldados crucificando a Cristo. Entró en el hospital, saludó con el personal. Ya no era como le había descrito su padre. Era un hospital de un piso de hormigón con un gran jardín de palmeras en esos tiempos. Hoy habían muchas construcciones. Tenía movimiento mecánico, pacientes y personal como cualquier otro hospital de Quito, de Esmeraldas, sin esa cercanía humana que le describió su padre cuando hizo la prerural. Al frente del hospital, tal como lo dijo Gerardo, estaba Bernardo, un alemán flaco, casi calvo, blanco, en un pequeño espacio lleno de tornillos, tuercas, máquinas y aparatos frente a una computadora. Allí llevaba minuciosamente las cuentas. No tenía camisa. Hacía tiempo que vivía solo. Su mujer y sus hijas ya vivían en Quito. Su hijo,
que también había estudiado medicina, había hecho la rural en Bolívar y en Mompiche cuando su padre llegó a ese lugar. Perdón, perdón señor, ¿es usted Bernardo? ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar?, contestó Alemán, sin dejar de mirar la computadora. Mi nombre es Santo, soy la hija del doctor Max. A los tiempos que escucho de él, contestó con un español claro pero con pausas como alemán, acomodándose los lentes para tratar de reconocerla. Eres un viejo amigo mío, pero no lo he visto en muchos años. Mi padre, como siempre lo recuerda, me dice que fueron juntos a proteger los manglares, comentó Anto, mostrando una linda sonrisa. Claro, era un médico que hacía una investigación para la Universidad de Heidelberg de Alemania. Se me acerqué cuando yo estaba protestando por la destrucción de los manglares allá en el Malle. Me preguntó si estaba de acuerdo. Yo estaba solo, con un cartel que decía: no se debe cortar los manglares. Me dijo que la gente me iba a creer loco. Llevaba así ya muchos días y en verdad nadie me hacía caso. Entonces me sugirió que fuéramos a Bunche a organizar a las concheras para que protestaran por la tala de los manglares. Y lo hicimos cuando llegó el canal 4 de Londres de la BBC. Ellos hacían un documental al que llamaron La fiebre del camarón, sobre lo que sucedía aquí y en todos los manglares del Ecuador. Su padre era la persona que les ayudaba a los periodistas a hacer el documental, porque había trabajado en toda esta zona con los promotores de salud y era un buen amigo de las concheras de Munche. Eso fue por el año 1988, creo. Hemos concluido el capítulo 13.